Buenos días, mis hermanos. En este 9 de agosto nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por su resistencia, por su fidelidad, por estar siempre pendientes de la palabra, de los devocionales en semana y estos domingos. Yo creo que pronto el Señor nos dejará otra vez congregarnos. Nosotros esperamos, como les he dicho, la orden de Él. Vamos a la palabra de Dios y seguimos con esta serie que hemos venido estudiando de Génesis. Ahora vamos al capítulo 17 y el título que le he dado a esta enseñanza es La necesidad de la revelación del Dios Todopoderoso. ¿Cómo y cuánto necesitamos nosotros que el Dios Todopoderoso se nos revele, como se le reveló a Abraham, para mostrarle y hacer todo aquello que le había prometido? En Génesis capítulo 17 vamos a leer unos versículos de ese capítulo y luego entraremos en la explicación de este precioso capítulo. Es un capítulo muy especial del libro de Génesis, donde el Señor le hace una revelación a Abraham, luego le cambia el nombre a Abram. Ya de aquí para adelante seguimos hablando de Abraham. Le cambia el nombre a Sarai por el de Sara. Eso quiere decir muchas cosas, entre ellas que cuando nosotros conocemos a Dios, Dios a nosotros también nos cambia el nombre. Aparece el nombre de Isaac y aparece el pacto de la circuncisión, que hoy en día es la circuncisión de nuestro corazón. Leamos pues. Era Abraham de 99 años. En la predicación pasada terminamos en el versículo 16 del capítulo 16, diciendo que Abraham había tenido a Ismael y tenía 86 años. Han pasado 13 años en los que el Señor no le ha hablado nada a Abraham. Entonces era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, y le da un mandato que tiene dos componentes: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Si ven como el Señor le está ampliando la promesa, ya le está diciendo que son naciones y que son reyes los que saldrán de él. Verso 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones.
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ahora seguimos leyendo más del capítulo 17. Pero vamos a entrar en este tema precioso, la necesidad que todos tenemos de la revelación del Dios Todopoderoso. Estamos siguiendo las pisadas de nuestro Padre de la fe. A lo largo de los años, Abraham llegó a tener una relación muy especial con Dios. Tan buena fue su relación que Santiago lo llama amigo de Dios. En Santiago capítulo 2, verso 23. Vamos a centrarnos en este capítulo 17 y veamos cómo se revela Dios y qué hace Dios cuando se revela como el Todopoderoso. Dios se revela a Abraham después de 13 años que habían pasado. La semana pasada dijimos 13 años es mucho tiempo sin que Dios hable nada. Durante este tiempo Ismael, el niño, había crecido, se había vuelto un adolescente, tenía 13 años. Abraham amaba a Ismael y anhelaba que Ismael fuera su heredero, pero Dios tenía otros planes para Abraham. ¿Sabe usted que usted quiere unas cosas, usted y yo queremos unas cosas, pero Dios quiere otras? Abraham pensaba que Ismael podía ser su heredero. Tuvo 13 años para pensarlo y alimentarlo. Entonces se revela el Todopoderoso. Uno de los nombres con que se revela Dios en la Biblia es el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes nombres. Jehová es uno de ellos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová, el Dios de Israel. Muchos nombres con los que se identifica nuestro Padre. Pero aquí especialmente en el capítulo 17, Dios se revela a Abraham, dice en el versículo 17 que era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo es el Shaddai. Cada nombre tiene su significado especial. Pero aquí Dios se manifiesta con el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios suficiente para ti y para mí, el Dios que todo lo puede. El mismo término de El Shaddai se encuentra en Génesis capítulo 43 y en el verso 14. Allí dice la Biblia que el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Está hablando Jacob después de que deja ir sus hijos a Egipto a traer provisión y tiene miedo de que allí le dejen a Benjamín, y habla del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede.
El mismo término de omnipotente se presenta en Génesis 49, en el verso 25, cuando Jacob también está bendiciendo a toda su familia. Y entonces en el verso 25 dice: por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Jacob conocía muy bien al Dios que todo lo puede, al Dios omnipotente. Este nombre entonces, el Dios todopoderoso o el Shaddai, indica el gran poder que Dios tiene. El que Dios se haya revelado con este nombre y en este preciso momento tenía un propósito definido para Abraham. Y cuando Dios a nosotros se nos presenta, pues nosotros hoy en día tratamos con el Dios todopoderoso. Es el Shaddai, el todopoderoso. Yo creo que estas lecciones nos tienen que llevar a nosotros que no a entender que no estamos tratando con cualquier Dios. Estamos hablando del poderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? La palabra omnipotente se descompone de omni, que significa todo, y potente, que significa todo poder. Significa todo poder. Escúcheme, mi hermano, estamos hablando y tenemos cerca al Dios que tiene todo poder. Al igual que es omnisciente, al igual que es omnipresente, Dios, que es infinito y soberano, entonces también es omnipotente. Nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos. Voy a volver a decir esa frase. Nuestro Dios tiene poder en todo tiempo sobre todas las cosas. En este tiempo Dios tiene poder para solucionarnos el problema que estamos viviendo. Y solamente esperemos y oremos a Él. Tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Dejemos de hablar mal de las autoridades y de otras personalidades. Simplemente centrémonos en el poder de nuestro Dios y orémosle a Él que nos ayude. El santo Job habló del poder de Dios allá en el libro de Job, en el versículo 40, en el capítulo 42, verso 2, cuando dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Escuchen, hermanos, no hay pensamiento que se esconda del Señor. Si no hay pensamiento, mucho menos cualquier acción o cualquier otra cosa que nosotros hagamos le queda desconocida a Dios. Job estaba reconociendo la omnipotencia de Dios. Job estaba reconociendo que Dios puede llevar a cabo sus planes, los de Él, cuando Él quiera, como quiera, y se puede demorar el tiempo que Él quiera. En Números capítulos 11, en el versículo 23, también Dios le recuerda a Moisés que él tenía el poder para llevar a cabo sus propósitos respecto de los israelitas. Dice el verso 23 del capítulo 11 de Números: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Le está hablando Dios a Moisés diciéndole: ¿tú crees que con quién estás tratando? Yo tengo poder para hacer cumplir mi palabra.
¿Y qué tal cuando nosotros pensamos en la creación? En ninguna otra parte se nota más reveladora la omnipotencia de Dios que en Génesis capítulo 1, cuando allí se habla de que Dios dijo, sea, y las cosas son, se hacen, por el poder de su palabra. Nosotros los hombres necesitamos herramientas para hacer alguna cosa. Dios simplemente habla y por el poder de su palabra todo fue creado de la nada. Dice la Biblia que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ese versículo está en el Salmo 33, verso 6. ¿Y qué tal cuando vemos que Dios preserva todas las cosas? Dios cuida de los animales, Dios cuida de toda la naturaleza, Dios cuida de los ríos, Dios cuida de nosotros. Toda la vida perecería sobre la tierra si no fuera por la continua provisión de Dios. Todo lo que necesitamos para comer, para vestir, para habitar en esta tierra, todos los recursos son sostenidos y dados por su poder. Miren ustedes, ya llevamos casi 5 meses. Mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha tenido sufrimientos, mucha gente ha tenido situaciones difíciles. Pero yo les he dicho, el único que es capaz de sostenernos en un tiempo como estos, porque la tierra no ha dejado de producir, la tierra no ha dejado de producir sus frutos, hay frutos, hay alimentos suficientes, porque Dios se ha encargado de preservar su creación. Ahora, pensemos que Jesucristo, que es Dios encarnado, ¿cómo muestra su omnipotencia? El poder de nuestro Señor Jesús es visto en los milagros que realizó, en sus infinitas curaciones. Alimentó 5,000 personas. Esto sin contar mujeres y niños. Marcos capítulo 6, verso 30 al verso 44, ustedes pueden leer en casa y recordar cómo este es un poder omnipotente. Coger unos pocos panes, unos pocos peces y alimentar a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Jesucristo muestra su poder omnipotente. ¿Qué tal en la tormenta que quería ahogar a los discípulos? También allá en Marcos capítulo 4, del verso 35 en adelante. Y cómo Jesús se levanta de la barca y calla las olas y calla la tempestad. Omnipotencia, hermanos. Y cuando resucita a Lázaro y a la hija de Jairo de los muertos, cómo nuestro Señor Jesús muestra su omnipotencia, hermanos. Necesitamos nosotros que nos sea revelada, que el Espíritu Santo nos revele que estamos siguiendo al Dios omnipotente, que hace cosas en medio de la situación difícil, que para Él no hay ningún estorbo, no hay ningún problema. Cuando se decide bendecir a una persona, la bendice por encima de la situación que esté enfrentando. No hay quien lo detenga. Hay personas que en medio de esta pandemia han resultado muy bendecidos porque han creído en el Señor, porque para el Señor no hay ningún impedimento para demostrar su omnipotencia. Ahora,
implica para nosotros que Dios nos revele que es el Todopoderoso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues el Dios que nos revela que Él es el Todopoderoso hace lo mismo con nosotros que hizo con Abraham. En el versículo 1 se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios, el Shaddai, el Omnipotente. Y le da dos mandatos. Dios primero le da dos mandatos. Dos cosas que le dice a su siervo Abraham. Lo primero es que vive, anda delante de mí. Y lo segundo es que sea perfecto. Que Abraham, eso de que viva delante de mí, eso es para todos nosotros. Nosotros tenemos que vivir delante de Dios, en la presencia de Dios. Escuchen bien, no es anda delante de mí, no es usted va adelantico y yo voy atrás. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es: tú vas a mantener a mi vista, yo te estoy mirando todos los días, tú vas a tener comunión conmigo. No vayas a creer, Abraham, que te vas a comportar como en días anteriores. Ahora sencillamente te estoy diciendo que yo soy el Todopoderoso y que tú vas a estar de día y de noche ante mis ojos. Comunión íntima. Lo segundo que le dice es que Abraham sea perfecto, perfecto en santidad. Enseguida hablamos un poquito de esto. Al principio de año de este 2020 yo les estuve enseñando a la gente de que estaban en el Instituto Bíblico y a toda la iglesia. Recuerdo que les hablé del corandeo. Les dije, búsquenselo, léanlo. Ustedes lo pueden encontrar así como dice corandeo en internet. Significa vivir en la presencia de Dios. Significa eso de anda delante de mí. ¿Cómo hacemos nosotros para andar delante del Señor? Pues viviendo corandeo, viviendo en su presencia. Les voy a hacer un pequeño recorderi de lo que es corandeo, y sencillamente significa que un cristiano se diferencia de un no cristiano en que el cristiano ha sido perdonado, el cristiano ha sido libre de sus pecados, el cristiano ha nacido de nuevo, y por todo esto, porque ha nacido de nuevo, porque es una nueva criatura, entonces Dios se mantiene mirándonos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el no cristiano? Es que el cristiano vive corandeo, en latín. Vive en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestra forma de vivir cambia completamente. Tu vida tiene que haber cambiado si has nacido de nuevo. Mi vida tiene que haber cambiado. El nuevo nacimiento trae conciencia. Escúchenme bien. El nuevo nacimiento, si tú naciste de nuevo, tienes conciencia de la presencia de Dios. Entonces tú sabes que todo el día, que toda la noche, Dios te está mirando. Vivir en la presencia de Dios es vivir bajo su autoridad, es vivir para su gloria. El cristiano es consciente de la presencia de Dios y por lo tanto esto debe afectar su vida. Vive delante de mí, le dijo a Abraham. Y te está diciendo en esta mañana, te está diciendo el Señor, vive delante de mí. Sepa que todo lo que haces yo lo veo, dice el Señor.
Yo estoy mirando tus pensamientos, yo estoy mirando tus acciones. Entonces, hermanos, nuestras acciones, nuestras decisiones, incluso las acciones más secretas, las debemos realizar con esa conciencia, con ese conocimiento de que estamos delante de Dios. El apóstol Pablo dijo: así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hacemos, sabemos que Dios nos está poniendo cuidado. Todo cristiano es llamado a vivir en su presencia, pero no todo cristiano es consciente de vivir en la presencia de Dios. Sencillamente, cuando nosotros andamos delante de Dios como Abraham, que se le exigió que viviera delante de Dios, le está diciendo me das cuenta de todo lo que haces en un día o en una noche. Bien, eso es vivir en la presencia. Anda delante de mí. El segundo mandato que le dio es ser perfecto. Ser perfecto no es vivir sin pecado, mi hermano. Ser perfecto es andar, obrar y dar el 100% de mí delante del Señor. Es meterme de lleno con el Señor. El concepto divino sobre la perfección es diferente al concepto humano. Nosotros decimos, ¿y quién va a ser perfecto? A los ojos del mundo, perfecto es aquel que no falla, pero todos fallamos. Todos fallamos. Ustedes miran la lista de los héroes de la fe: Abraham, Moisés, a Ruth, a Rahab. Todos tuvieron alguna falla. Entonces, ¿cómo es posible que Dios exija perfección? ¿Será que Dios nos está pidiendo algo imposible? No, claro que no. Entonces, ¿cuál es la perfección que Él exige? El hecho es que cuando andamos delante de Él, es como andar delante de la luz. Y entonces, nosotros vemos todos los peligros y los podemos evitar. Andar delante de Dios es andar en la luz. Y la luz nos muestra los peligros, la luz nos muestra qué nos viene. Entonces yo tomo decisiones y digo, esto no lo hago, esto tampoco, porque Dios me está mostrando que le fallo. Entonces ser perfecto es cuidarse, hermano, lo que más pueda, todos los días, buscando perfección, de no fallarle al Señor y de agradarle a Él en todo lo que Él pida. Otra cosa, además del mandato, es la promesa que Dios le da a Abraham. En el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Si han leído ese capítulo, han visto que Dios se pone de primero porque Él es el que va a cumplir. Esta semana que acabamos de terminar, hubo un buen devocional donde se nos habló del pacto, la importancia del pacto. Qué bueno que pudiéramos ponerle cuidado a esos devocionales, cómo el Señor está usando a estos hermanos y hermanas para hablarnos de la palabra. Y entonces, Dios está haciendo ese pacto entre mí y ti, dice la Biblia, y te multiplicaré en gran manera. Dios promete darle a Abraham una gran descendencia, y vendría le dice que de esa descendencia vendría a través de un hijo con Sara. En el versículo 16 dice la Biblia del capítulo 17, dice, hablando de Sara,
después de que le cambie el nombre, dice, y la bendeciré, y también te haré de ella hijo. Es primera vez que el Señor dice de dónde va a venir el hijo. Para que a Abraham no se siga haciendo ilusiones de dónde va a venir, le dice de Sara, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ello. Humanamente hablando, esas cosas eran imposibles, pero vuelvo y les digo, estamos hablando de el Dios Todopoderoso. ¿Qué lección tenemos para nosotros? Piensa en los propósitos que tiene Dios para tu vida. Piensa en tus sueños, piensa en tu futuro, piensa en las cosas que están todavía por venir. ¿Tú crees en el poder de Dios para cumplir esas promesas? Pues hermano, usted y yo, es hora de que le vayamos creyendo que al Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Nos ha cuidado en medio de esta situación, nos ha librado de este virus, nos ha librado de muchas cosas, nos ha dado la provisión. Ya usted tiene que saber que Dios tiene algo con usted, mijo. Y si tiene algo con usted, entonces usted tiene que seguir orando. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai, me sacará adelante y cumplirá su propósito en mí. Cuando el Todopoderoso se nos revela, lo primero que hace es que cambia nuestro nombre. En el versículo 5, nosotros vemos que cambia el nombre de Abraham. Hasta el capítulo 17 ustedes pueden hablar desde el capítulo 12, de Génesis, hasta el capítulo 17 pueden hablar de Abraham. Pero del capítulo 17 en adelante vamos a seguir hablando de Abraham. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de muchos, padre de naciones, padre de mucha gente. A Dios le gusta cambiarnos el nombre. En la Biblia hay muchos cambios maravillosos de nombres, como Dios cambia los nombres de las personas. Pero hablemos un poquito de Abraham antes de hablar de nosotros. ¿Saben que Abraham significa padre enaltecido? Y no era padre de nadie, no tenía hijos a estas alturas. Era un nombre muy difícil para la gente que conocían los nombres y para la gente que hacían alusión a sus nombres. Abraham podía decir padre enaltecido, pero ¿padre de quién? Si hubiera gente burletera se podían burlar de él. Oiga, usted se llama Abraham, pero a ver los hijos. Pero ahora va a anunciar de aquí en adelante que ya no se llama Abraham, sino que síganme diciendo Abraham. La gente van a pensar, este se enloqueció, padre de muchos, y no tiene ni siquiera uno. Entonces, sencillamente, a Dios, pensando en nuestro futuro, pensando en el propósito que Él tiene, le encanta cambiarnos el nombre. Como dije, en la Biblia hay muchos cambios maravillosos de nombres. Dios cambió el nombre de Jacob. Allá en Génesis capítulo 32, cuando Jacob tuvo una lucha con el ángel,
Entonces el ángel de Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, porque luchaste con Dios y venciste. Dios cambió el nombre de Pedro, de Simón lo cambió a Pedro. Simón significa caña llevada por el viento, es decir, un carácter muy cambiante. Y lo puso Pedro como firme, como roca, como piedra. Dios a nosotros nos ha prometido un nombre también. En Apocalipsis 2:17, Dios dice que a los vencedores le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita le dará un nombre anotado, un nombre que lo conoce el Señor. ¿Cuál será? De pronto victorioso, vencedor, cualquiera de esos nombres para que nosotros podamos entrar al cielo y disfrutar con el Señor. De alguna manera era una práctica que había antes. A los vencedores de ciertas carreras les daban una piedrecita con un nombre y entonces eso les decía que podían entrar a la ceremonia de graduación. ¿Qué tal si pensamos por ese lado y nosotros creemos que a los vencedores? Leamos Apocalipsis capítulo 2, que tenemos un momentico, y entonces en el verso 17 dice la palabra que dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Ah, qué dicha, hermano! Que nosotros podamos luchar en esta vida, luchar contra todo este pecado, salir airosos, salir victoriosos y recibir ese nombre nuevo. Como les digo, puede ser usted es un hombre victorioso, usted es una mujer vencedora, y bueno, Dios nos dará ese nombre llegado el momento. De hecho, ya el Señor a nosotros nos ha cambiado el nombre. Si usted era el hombre borracho, degenerado, adúltero, todas esas cosas, ya no le llaman así. Ahora le dicen el nombre y dicen el cristiano. Camilo, por ejemplo, Camilo el cristiano. Ya no dicen Camilo el borracho. Y de una mujer le dicen el nombre y le dicen la cristiana, la que anda con la Biblia, la que se congrega en tal parte. El Señor a nosotros nos llama en la Biblia, nos llama santos, nos llama justos, nos llama escogidos, nos llama real sacerdocio, nos llama hijos de Dios. Entonces ya nos ha cambiado el nombre. De hecho, los que hemos nacido de nuevo, ya se nos ha cambiado el nombre. Nosotros le pertenecemos a Jesús, somos de Jesús. Entonces Dios es especialista, hermano, en cambiar el nombre. Se lo cambió a Abraham, se lo cambió a Sara, nos lo cambia a nosotros. A Sarai significaba, el nombre de ella significaba mi princesa con el mi adelante. Es decir, era muy familiar, era como propiedad de Abraham y entonces pertenecía a una familia, a su papá, y la llamaban Sarai, mi princesa. Pero Dios le dice que ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar Sara, que significa princesa, ya no de una familia, sino de naciones enteras. Princesa de naciones enteras. Y entonces, qué hermoso cambio, hermanos.
Además, como les dije, Dios le prometió que ella iba a tener un hijo y que saldrían reyes de su descendencia. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios nos quiere dar a nosotros, hermanos, ese nombre de cristianos, de nuevas criaturas, para que creamos en Él. Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Él es el Dios Todopoderoso que cambia la vida de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 5. En el cántico de Ana nos muestra cómo el Dios hace de personas ordinarias, hace personas extraordinarias. El verso 5 dice: los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril, hablando de Ana, ha dado luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladán exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. El Todopoderoso nos cambia el nombre, hace con nosotros como Él quiere. En el versículo 19, Génesis capítulo 17, verso 19, aparece el nombre de Isaac, porque Abraham todavía tiene dudas de que vayan a tener un hijo, y entonces le dijo: va a nacer de Sara, y es más, y le da el nombre. En el versículo 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aparece el nombre de Isaac. ¿Se han dado cuenta en este capítulo que Dios usa nombres? El nombre de él, el nombre de Abraham, el nombre de Sara, el nombre de Isaac, el nombre de nosotros. Isaac significa risa, y fue un nombre dado por Dios. Le dio ese nombre primero porque Abraham se rió, después Sara también se rió. Abraham experimenta muchos años de lágrimas, muchos años de luchas y de dolor, pero al fin le llega Isaac y puede reír de gozo y de alegría. Cuando el Todopoderoso se nos revela, nos exige una señal de pacto. Ya Dios ya no quiere jugar más con Abraham, ya no quiere que Abraham sea un hombre que cree, que no cree, sino que sencillamente ya le exige un pacto. Tú vas a pertenecer a mi pueblo, contigo voy a formar el pueblo, y entonces yo necesito una señal. En el verso 9 dijo de nuevo Dios a Abraham. Si ven que ya empezó a hablar de Abraham, el Señor cambió y ya empezó a hablar la Biblia de Abraham. En cuanto a ti, guardaré mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Una cosa interesante en este capítulo es que la palabra pacto aparece varias veces. Ustedes lo pueden contar. Versículo 2, en el versículo 4, en el 7, en el 9, en el 10, en el 13, en el 14, en el 19 y el 21.
La importancia del pacto, ya les dije que se nos habló de eso lo suficiente para que entendamos lo que es el pacto. Esa palabra pacto significa acuerdo, significa compromiso. Y tiene dos partes, la promesa de Dios y la condición que el hombre debe cumplir. Y entonces Dios está pidiendo un pacto para ese pueblo que va a empezar con Abraham. Yo les he dicho que es necesario que estudiemos la vida de Abraham porque nosotros somos descendientes. Y precisamente por eso es que nosotros necesitamos saber cómo se comporta Dios con Abraham para entender cómo se va a comportar y cómo nos va a exigir a nosotros. Y finalmente se estableció entonces ese día una señal del pacto. Era la circuncisión. Era la circuncisión. ¿Qué significa una vida circuncidada para nosotros en esta época? No es hacer una operación en la carne. No, eso fue en aquel tiempo, pero traía un simbolismo para nuestra época. Una vida circuncidada, un corazón circuncidado, significa, hermano, que nosotros decidimos que no le damos gusto a esta carne, sino que sacrificamos esta carne. Los corazones de los creyentes, de los que pertenecemos al pueblo de Dios, deben estar totalmente a disposición de Cristo, para que Cristo nos use conforme a su voluntad. Nosotros debemos entregarle todas nuestras emociones, toda la mente, todo el intelecto. Nosotros debemos estar dedicados y disponibles, listos ante el mandato de Jesucristo para ser usados para sus propósitos. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos circuncidar nuestro corazón, es decir, sencillamente no darle nosotros esa prioridad a las cosas de la carne, sino a las cosas del Espíritu. Una vida circuncidada es una vida que se entrega al Señor, es una vida que dice: este problema de la carne a mí no me maneja, ni la fornicación, ni el adulterio, ni las mentiras, ni los engaños, ni los robos. A mí eso no me maneja porque yo estoy circuncidado a esto. Filipenses capítulo 3 dice la palabra de Dios con respecto a este tema, de que nosotros, hermanos, miren cómo dice Filipenses 3, verso 3, porque nosotros, hermanos, los que vivimos en esta época, en este 2020, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A Abraham se le pidió la circuncisión y él obedeció. Este Abraham aprendió obediencia. En un mismo día circuncidó a todas sus personas, incluso a Ismael. Dice la Biblia que en el mismo día circuncidó a todos. Génesis capítulo 17, léanlo conmigo, y dice en el versículo 23, en el 22, primero, y acabó de hablar con él, Dios,
y Dios subió de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los hombres que trabajaban. No se demoró para obedecer. Hermano, ¿has experimentado al Todopoderoso? Sabes que estás tratando con el Shaddai, con el que todo lo puede. Sabes que tu problema económico, de salud, familiar, el problema que tengas, sabes que estás tratando con el Todopoderoso. Que no es sino que hable, que no es sino que mueva un dedo y tu problema es resuelto. Aprende de este tema para que de aquí en adelante tus oraciones sean más conscientes de que vives delante del Todopoderoso. ¿Estás viviendo en la presencia de Dios o le estás dejando eso a quién? ¿Al pastor, al ungido, al profeta, no sé quién? Tú, hermano cristiano, debes vivir corandeo en la presencia de Dios. Porque eres un escogido, eres una nueva criatura, eres nacido de nuevo. Y entonces Dios tiene los ojos puestos sobre ti de día y de noche, en todo tiempo y en todo momento. Estás en el camino de la perfección. Sabes que andas delante de Dios y que Él te ilumina y Él te dice esto sí, esto no. Y entonces tú tienes que ser perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, ya. Y podemos decir como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo a ese camino. Es decir, me estoy poniendo cuidado porque Dios me está mirando. Ante el Todopoderoso, Abraham obedece enseguida. Él circuncidó él mismo y su gente el mismo día que Dios le habló. Está aprendiendo obediencia. ¿Estás aprendiendo a obedecer al Señor o lo estás posponiendo para otro tiempo? Abraham es pronto para obedecer. ¿Lo somos nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos. Aprendamos de este tiempo. Padre que estás en los cielos, cómo necesitamos la revelación de que tú eres el Todopoderoso. Cómo necesitamos, Señor, cambiar nuestro estilo de vida, sabiendo, Señor, que vivimos en tu presencia porque tú nos has llamado. Cómo necesitamos caminar en esta perfección que tú nos exiges. Perdónanos, Padre Celestial y Eterno, si hemos vivido de una manera muy libertina, donde creemos, bendito Dios, que te agradamos, pero vamos a ver, y resulta que tú dices, no estás viviendo como que yo te estoy mirando. Es muy posible, Señor, que nosotros demos la impresión de que te pertenecemos, pero bendito Señor, muéstranos que realmente es así. Muéstranos tu poder y ayúdanos a descubrir, Señor, tu gloria, tu total poder. Que nosotros entendamos que de tu mano, Señor, lo tenemos todo. En Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo.